Buenos días muchachos, ¿cómo están? Otra clase de electrónica, laboratorio de electrónica. Y entonces vamos a hacer un ejercicio de las compuertas lógicas, pero un poquito más complejo. Se los voy a explicar desde el planteamiento del problema hasta su solución final. Entonces, comenzando por la clase pasada, antepasada, pues la clase antepasada les expuse sobre una película, ¿sí? Entonces yo les quería decir que ahora les vengo a exponer sobre el arte, ¿sí? Entonces tenemos el Jardín de las Delicias del Bosco. Este es un tríptico que está ubicado en el Museo del Prado, en Madrid, ¿sí? Es un, es un tríptico donde demuestra eh, las tres partes del ser humano. Entonces aquí tenemos el cielo, aquí tenemos el cielo, aquí tenemos la parte real, la parte carnal, o sea, lo que estamos viviendo, y por último sigue el infierno. Entonces, cuando él se cierra, ¿sí? El tríptico se cierra, esta puerta queda por acá y esta por acá, y entonces muestra una grisalla el final del tercer día de la creación, ¿sí? Entonces, es lo interesante, ¿no? Que tanto por fuera o por dentro es una obra de arte. Y entonces arriba a la izquierda, o sea, a este lado, aparece Dios Padre con triple corona y un libro abierto. En la parte superior de las dos tablas una inscripción en latín con letra gótica dorada que dice Salmos 148, raya 5. Es la clave para identificar el momento elegido. Él mismo lo dijo y todo fue hecho. En la izquierda, él mismo lo ordenó y todo fue creado. En la derecha, el mundo, él mismo lo ordenó y todo fue creado en la derecha. Entonces esto es una obra supremamente compleja, donde hay muchas cosas que analizar. Digamos que en la vida real, o pues en la vida real no tanto, sino en el presente, digámoslo así, según la vista de este eh, artista francés, es mucho sexo, ¿sí? El sexo es normal, ¿sí? Miren personas desnudas por todos lados. Eh, Pero mire que los desnudos prevalecen en en los tres partes, ¿sí? De su tríptico. Inclusive en el infierno, entonces, miren, aquí tenemos como una... Lo que pasa es que para poder analizar uno una obra de arte, tiene que analizar también el autor, ¿sí? ¿Quién era? En qué momento de la historia estaban, ¿sí? Es muy importante eso, entonces, por lo general los artistas... eh, todas sus obras de arte es como una manera de decir una protesta ante la sociedad, una protesta ante la religión, una protesta. Entonces en todos sus cuadros guardaban como eh, señales de su protesta y eran códices que los que realmente observaban el arte pues sabían, o sabían no, sino podían leer ese tipo de códices o de secretos que podía tener el cuadro. Entonces, imagínense, si se pone uno a analizar pedazo por pedazo de este cuadro, donde aquí tenemos un elefante perfectamente eh, normal, ¿sí? Aquí tenemos unos animales que no son normales, que no, mira, una ballena pequeña, todo ese tipo de cosas, entonces debe tener una simbología, ¿sí? Era muy simbólico esta persona o este artista. Aquí tenemos, miren, un búho, ¿sí? Miren, aquí está la humanidad comiendo la manzana. Inclusive la manzana se repite varias veces. Aquí hay otra manzana. Y lo que les decía, la sexualidad.
se repite por todo el cuadro. Y en el cuadro del infierno, o en el pedazo del infierno, entonces, ¿qué vemos? Pues obviamente ya mucho más oscuro. Utiliza ya el negro como su base. Eh, Figuras antropomórficas, ¿sí? Miren aquí el arpa. ¿Por qué el arpa? Porque se supone que Lucifer tocaba el arpa y bueno, una cantidad de cosas, una cantidad de simbología que es muy complejo y no alcanzaría, digamos, uno, yo por lo menos que no tengo ni idea de arte, no podría uno apreciar, ¿no? Pero eso es lo bacano del arte, ¿no? Que nos genere dudas, que nos genere incógnitas, que queramos investigar. Y bueno, ¿y este man quién era? Bueno, ¿y este man cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hizo esa locura de cuadro? Mira, este cuadro no está firmado. Sí, no está firmado, pero se compara con los otros cuadros del Bosco y pues hay mucha similitud. Entonces los curadores de arte apuestan todo lo que sea porque esto es un cuadro del Bosco. Entonces, nada, les quería como hablar de este cuadro un poquito, que es muy complejo, es muy bonito y todo a su manera, ¿no? Entonces, entonces aquí vamos a comenzar con el ejemplo del circuito, ¿sí? Entonces, se quiere diseñar un sistema de riego automático en un invernadero. El sistema está formado por tres sensores. Entonces, ¿qué quiere decir que tenemos tres sensores? Vamos de una vez diciendo que tenemos tres entradas. La entrada S, la entrada T y la entrada A. Ahora vamos a leer de qué son esas entradas. Entonces, S detecta la sequedad del suelo. O sea, si el suelo está seco, el sensor que va a hacer va a prender y nos va a dar un 1. ¿Sí? Detecta la temperatura. Si es demasiado alta, entonces el sensor de temperatura va a botar un 1. Ah, detecta si hay agua en el depósito desde el que se riega. Si hay agua, entonces un 1. Entonces, si hay agua en el tanque, pues ¿qué quiere decir? Que podemos encender el sistema de riego que no va a haber ningún problema. El sistema tiene las siguientes salidas. Entonces aquí ya nos están diciendo las cuatro salidas. La válvula de riego. Cuando se pone en 1, se abre el sistema de riego. Si se pone en 0, se deja de regar. ¿Listo? Bien. AB. La salida AB. Mecanismo que abre ventanas para que entre aire fresco. O sea, para controlar la temperatura. Cuando se pone 1, se abren las ventanas. Cuando se pone 0, se cierran las ventanas. El grifo del depósito. Cuando se pone 1, este grifo empieza a llenar el depósito y cuando se pone 0, pues obviamente ya lo apaga. LA, luz de alarma. Cuando se pone en 1, a 1 se enciende una luz roja de alarma que indica peligro. Entonces vamos a ver ahora las condiciones. Sí, ya vimos las salidas, ya vimos las entradas. Ahora tenemos que ver las condiciones de funcionamiento de nuestro sistema. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de funcionamiento? Entonces, aquí van a decir cuándo va a haber un 1 y cuándo no. Entonces, se riega si hay sequedad. Ok, listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que VR va a ser 1 si S es 1. Ahí eso es lo que me está diciendo. Se riega, o sea que salen las válvulas de riego si hay sequedad y no es alta la temperatura, o sea que temperatura tiene que estar en 0. Bien, ya vamos cumpliendo esto. Y hay agua en el depósito, o sea que A tiene que ser un 1. Perfecto, ¿sí o no? Ya de eso ya podemos comenzar a sacar nuestra tabla de la verdad. ¿Qué es más? Vamos a hacerla aquí. Uy, disculpen. Entonces, S creo que es. Uy, uy, uy. S, T, A. Las salidas que tenemos son BR, AB,
GD, que es el grifo, la llave de paso, y LA, que es la luz de alarma. Entonces, me dice que BR va a ser 1 si y solo si S1, S es igual a 1, o sea que ahí se queda en el suelo. Entonces, 1, que la temperatura no sea alta, o sea que esté en cero el sensor de temperatura y que haya ahí y que haya que detecte agua en el tanque. Entonces aquí tiene que haber un 1. Y aquí se va a aprender esto. Hasta ahora eso es lo que hemos leído, no hemos leído nada más. Se abren las ventanas si es alta la temperatura. Ok, entonces AB es el mecanismo para abrir las ventanas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que AB va a ser 1, ¿cierto? Porque mire, cuando se ponen 1 se abren las ventanas. Entonces, AB se pone en 1 cuando la temperatura es alta. Entonces, cuando T es 1. Bien, no me importa el resto. El resto puede ser o 1 o 0. No me importa. ¿Listos? Se empieza a llenar el depósito si este se queda sin agua. O sea, que si A es 0, es que inclusive se puede aquí ir haciendo dos tareas, ¿sí? Porque aquí A puede ser 0 o 1 y esto puede estar llenando. ¿Sí? Entonces por eso no relleno los otros unos. De esta manera vamos llenando la tabla de la verdad, ¿sí? Entonces, con las condiciones que nos da. Se enciende la luz de alarma si hay sequedad y no hay agua en el depósito. Entonces, sequedad, bueno, la luz de alarma se va a prender cuando haya sequedad y no haya agua en el depósito, ¿sí? Pero como no hay agua en el depósito, pues esta llave tiene que estar encendida. Eso es lógica. Listo. Ya tenemos esta tabla de la verdad. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a organizarla bien. Entonces, voy a poner aquí una tablita. Voy a ponerle aquí otra aquí. Y vamos a poner la cantidad de bits que tiene. ¿Cuántos bits de entrada tiene? ¿Cuántas entradas tiene? Tiene 3 entradas y tiene 3 salidas. Entonces son 6 por 7. Bien. Ok, listo. Entonces, vamos a rellenar la tabla primero. Entonces aquí, entonces tenemos S. ah, Tenemos STA. Vamos a ponerle en mayúsculas los tres. Disculpen. STA. Las ubicamos en el centro, que se vea bien bonita. Y las salidas que son VR, AB y GD y agregamos otra columna y LA. Perfecto. Esas son nuestras salidas. Bien. Volvemos y ponemos en la mitad. Y llenamos esta tablita de ser. La rellenamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos hace falta una columna. Y 7 por último. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces aquí tenemos, vamos a hacerlo. Ah, bueno, hagámoslo aquí. Y yo voy a... Bueno, entonces tenemos las condiciones. Entonces, cuando haya sequedad, o sea, no hay sequedad, la temperatura no es alta, pero el tanque está vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí necesitamos un 1. Cada vez que el tanque está vacío, la llave tiene que estar encendida. Entonces, como hay la sequedad, está bien. O sea, hay humedad. Yo creo que es que esa palabra sequedad está como mal dicha, pero bueno. La abertura de las ventanas las tenemos que mantener cerradas porque la temperatura no ha llegado todavía a su tope. Y la luz de alarma, no hay problema. No hay alarma. ¿Listo? Entonces comenzamos a analizar cada caso con una lógica objetiva y con la lógica que ya aprendimos con las condiciones que nos da con las condiciones que nos da el circuito, el ejercicio. Entonces, humedad está bien, o sea que no necesito abrir la llave. La temperatura está bien, o sea que no necesito abrir las ventanas. Pero está lleno el tanque, o sea que apago la llave y la alarma no se va a prender. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue? Sigue cuando la humedad esté bien, pero la temperatura esté muy alta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No prendo las válvulas, pero tengo que abrir las ventanas. Entonces se abren las ventanas y además tenemos que la temperatura, que el tanque está vacío, o sea que échele agua, mijo. Y la alarma está apagada. ¿Sí? Mire. Se enciende la luz de alarma si hay sequedad y no hay agua en el depósito. Perfecto. Ahora vamos con cuando no hay sequedad, cuando hay humedad, que diga, hay humedad suficiente, pero la temperatura está alta. Entonces, si hay humedad, la válvula está cerrada, pero la temperatura está alta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que abra las ventanas para que salga ese calor y se llenó el tanque. Apague la llave o cierre la llave. Perfecto. Ahora, la humedad decreció, sí, a tal punto de que hay una sequedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prender la llave y la temperatura está bien, entonces no tengo que abrir las ventanas y tengo agua en el tanque, o sea que no tengo que abrir esto y luego entonces no hay problema, porque si hay agua en el tanque y yo estoy regando, pues no hay ningún problema, yo puedo regar y sin ningún problema. Pero aquí sí viene el problema. Hay resequedad en la tierra, o sea que yo tengo que abrir las ventanas, disculpe, activar las válvulas. La temperatura está bien, no tengo que abrir las ventanas, pero no hay agua en el tanque. Sí, eso. Ay, yo lo hice todo al revés. Aquí hay agua en el tanque. Ah, no, sí, está bien. Aquí no hay agua en el tanque, tengo que prenderla. Aquí no hay agua en el tanque, tengo que apagarla. Aquí no hay agua en el tanque, tengo que prenderla. Aquí tengo que borrar este. Perfecto. Aquí hay agua en el tanque, entonces no hay ningún problema. La alarma sigue prendida. Ah, pero aquí sí tendría que yo. Aquí sí se prende la alarma. Aquí sí se prende la alarma, hermanito. Hombre. Porque comenzamos a regar y no hay agua en el tanque. O sea que la alarma se va a encender y van a tener que llamar al operario para ver qué pasa. ¿Qué hace? Entonces, la humedad está paila. Tenemos que echarle agua. Entonces, de una vez prendemos las válvulas. La temperatura está muy alta. Tenemos que abrir las válvulas, las ventanas.
no hay agua. O sea que ese es el peor de los casos. O sea que tenemos que abrir las llaves. Y, por supuesto, la alarma va a sonar. Ahora, la temperatura está alta, la humedad está baja. Entonces tenemos que aumentar la humedad prendiendo el, las válvulas. La temperatura está altísima. O sea que tenemos que abrir las ventanas, pero hay agua en el tanque. O sea que no tengo que abrir la llave ni tampoco suena la alarma. Perfecto. Ya tenemos la tabla de la verdad. La sacamos paso a pasito, pacho a pachito. Muy fácil, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue? Sigue sacar las fórmulas. Entonces, ¿cómo sacamos las fórmulas? Las fórmulas se sacan de la siguiente manera. Se coge cada uno de las salidas va a tener una fórmula. Entonces, este circuito va a tener 4 salidas que claro, dependen de las mismas entradas, pero son salidas totalmente por aparte. Comenzamos con el BR. ¿Sí? Entonces la salida de la válvula pues, de riego, entonces ¿cómo va a ser? Tenemos 4 ceros y 4 unos, o sea que nos da la misma vaina si lo hacemos por el método de los ceros o de los unos. Pero como yo les digo, a mí me gusta más el método de los unos, entonces lo vamos a hacer por el método de los unos. Porque me gusta así, ¿sí? No es más. Entonces tenemos un 1 acá. Y tenemos, pero yo me encierro con diferente color. Y tenemos un 1 acá. Tenemos otro 1 acá. Y tenemos el último 1 acá. De la salida o de las válvulas BR. Entonces, la primera salida de BR es S por T negada por A negada. Entonces, momento. Entonces tenemos la última salida de BR. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera. Entonces BR, entonces quedaría S normal, entonces copiamos BR, que es igual a S normal por T negada por T negada por A negada. Perfecto. Por A negada. Bien. Más. Sumamos esta con esta. Más. S normal por T negada por A normal. Entonces más S normal por T negada más A normal. Confirmamos S normal por T negada por A normal. Listo. Ahora, ¿cuál sigue? Sigue el siguiente 1 que sería este. S normal. Yo lo voy anotando aquí para no poder equivocarme. S normal por T normal por A negada. Bien. Entonces, anotamos acá más S por T por A negada. Perfecto. Ahora la última. Entonces tenemos que la última es S por T por A. Bien. Entonces más S por T por A. Perfecto. Entonces, ¿podemos simplificar de alguna manera esto? Para simplificar las salidas de BR, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, cogemos como factor común S, que está multiplicando a todas, y quedaría T negada por A negada más T negada por A más T por A negada más T por A, ¿cierto?
Entonces, según lo que ya nosotros tendríamos en cuenta, entonces, si nosotros sumamos este más este, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar t. Entonces quedaría que s es igual a t negada por a negada más t negada por a más, ¿qué? T. Si no me creen, busquen esto en internet. Es una de las condiciones o ¿cómo decirlo? De las propuestas que nos trae el álgebra de Boole, ¿sí? Y que nos hace mucho más fácil la vida. Aquí podemos seguir simplificando. Entonces, BR, ¿a qué equivale? Entonces, volvemos y cogemos aquí este factor común de t negado y decimos que S que multiplica a factor común de t negado más a negada más a todo ese término más t. A negado más a es igual a ¿qué? A 1. Entonces S es igual a t negada más t. ¿Sí? Todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Entonces por eso pongo aquí el t negado otra vez. Y t negado más t normal es igual a 1. Y vuelve y juega. Todo el número multiplicado por 1 da 1. Entonces BR a qué equivale? A S. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir directamente que el sensor o que la válvula de riego está conectada directamente al sensor de humedad. Cuando la humedad llega a niveles críticos y baja mucho, entonces directamente él manda la señal al sensor y lo prende. ¿Sí? Pasa lo mismo. ABR. ¿Ahora qué sigue? Ahora sigue AB. Bien, entonces con AB lo mismo. Entonces cogemos los unos. Aquí hay un 1. Bien. Aquí hay otro 1. Perfecto. Aquí tenemos otro 1. Bien. Y aquí tenemos el último 1. Voy a copiar todas en el papel para que se me haga mucho más fácil transcribir y no cometamos tantos errores. ¿Listos? Entonces, la primera. El primer 1 entonces sería... Ay, este no se ve nada. El primer 1 entonces sería S negada por T normal por A negada. Bien. El siguiente 1 sería S negada por T normal por A normal. El otro 1 sería S normal por T normal por A negada. Perfecto. Y por último, el último 1 sería todos normales. S por T por A. Bien. Ahora tenemos aquí, vamos a copiar entonces, ay, no se ve. Y lo copiamos con verde clarito. Esto es la AB. Perfecto. AB. Bien, entonces AB, entonces que consta en S negada por T normal por A negada. Más S negada por T por A. Más S normal por T por A negada. Más STA. Listos, entonces aquí se nos presenta algo muy, 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 muy chévere para nosotros como los que estamos haciendo el ejercicio y nos muestra que, mire,
si cogemos como factor común S negada, ¿sí? Y lo multiplicamos T, por A negada más T anormal que le suma a S por T A negada más T anormal. Volvemos y aplicamos el teorema del mini término pasado y esto se nos convierte en T, ¿sí? Entonces quedaría S negado por T más S, y aquí pasa lo mismo, se nos convierte en T y S negado por T más S por T. Volvemos a sacar factor común que sea T y S negado por S da, vuelve, da T. O sea que simplemente, y es lógico, ¿sí? La apertura de las ventanas depende solamente de la temperatura, ¿sí? O sea, si está muy caliente, prende, si está muy apaga. O sea, es así de simple. Cumple con una lógica que es la que nosotros estamos. O sea, si usted tiene calor, pues prende el aire acondicionado. Si usted tiene frío, pues lo apaga. Eso es todo. Entonces, cumple con esa lógica y va de la mano con esa lógica. Vamos con la otra entrada, entonces la otra salida que diga. Entonces ya hicimos el voltaje, la válvula R, que dependía simplemente de el sensor de humedad, ¿cierto? Ya hicimos este, que depende simplemente de ese. La apertura de las ventanas, que depende simplemente de la ventana. Y ahora vamos a ver el caudal del agua o la cantidad de agua del tanque. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Que va a ser la misma A, pero negada. ¿Sí? Entonces, que mire, cuando es un 0, aquí es un 1. Cuando es un 1, aquí es un 0. Cuando es un 0, aquí es un 1. Cuando es un 1, aquí es un 0. Cuando es un 0, aquí es un 1. Cuando aquí es un 1, es un 0, 0, 1, 1, 0. Entonces es GD es igual a GD es igual a negada. Perfecto. Ahora la que sí no sabemos cómo funciona es la LA, el de alarma. Entonces, vamos anotando aquí. Entonces, ay, GD es anegada. Perfecto. Entonces ya vamos teniendo nuestras tres fórmulas para nuestras tres salidas. Y ahora voy a agregar una diapositiva más. Bien, listo. Entonces tenemos nuestra tercera diapositiva que voy a anotarlas aquí en el cuaderno para no podernos cometer ningún error. Entonces LA. Bien, LA. ¿A qué equivale LA? A S normal por T negada por A negada. Perfecto. Y el otro uno, vámonos con más S normal por T normal por A negada. Bien, listos. Entonces, LA vamos a escribirla y vamos a ver si la podemos reducir a su mínima expresión. Entonces, LA es igual a S por T negada por A negada. Perfecto. Más S por T por A negada. Bien, listo. Entonces tenemos estos dos mini términos y vamos a ver cómo podemos solucionar este problema. Entonces, de esta manera vamos a simplificar esto. Entonces tenemos la S y tenemos como factor común A negada. Entonces A negada que multiplica S,
que multiplica al factor común de A negada por T negada más T. S, que es igual, esto es un 1 por cualquier número da cualquier número, entonces quedaría S por A negada. LA es igual a S por A negada. Listo, muchachos, es tan simple como eso. No nos salía unas cantidad de fórmulas, pero no, pero ustedes se me asustan, ustedes se me azaran, entonces comprobamos de que no, que esto es más fácil de lo que se piensa. Entonces tenemos BR, tenemos AB, tenemos GD, que es anegada, perfecto. Y tenemos la alarma LA, que es S por A negada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a representar nuestras funciones con este circuito. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos LED para visualizar las salidas. Yup. La primera va a ser la válvula de salida. La segunda va a ser la apertura de las ventanas. La tercera va a ser la llave. Y por último, la alarma. Entonces, ya saben, primero la válvula de salida, válvula de, de rocío, ¿sí? La segunda va a ser la apertura de las ventanas, la tercera va a ser la llave y la cuarta, la alarma. Bien, perfecto. Entonces tenemos por aquí luz de alarmas. Perfecto. Tenemos entonces por aquí, vamos a comenzar a cablear. Como yo les digo a ustedes, primero entonces se sacan todos, vamos de mercado y compramos todo lo que necesitamos comprar. Vamos a comprar nuestros sensores, ¿sí? Los vamos a simular como unos switch, ¿sí? Que es lo que se hace normalmente. Ahora, ¿qué vamos a comprar? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una compuerta AND y una compuerta NOT. Entonces necesitamos una compuerta AND. Perfecto, tenemos la compuerta AND. Y nos vamos con la compuerta NOT. Con la compuerta NOT, que está de rebelde. Perfecto, listo. Entonces ya tenemos las dos compuertas. Y ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues fácil, uno coge y pim, 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 pim. No, mentiras. Entonces comenzamos con la cantidad de cables que tenemos. Tenemos muchos cables y cogemos los colores que obviamente vamos a necesitar y ordenamos correctamente. Ahí este cable. Y ordenamos correctamente nuestros cables. ¿Sí? Y vamos a coger rojo con rojo. ¿Sí? Para cuando es VCC. Ahora cuando necesitamos tierra, pues entonces cogemos ground y lo mandamos aquí. Este cable de aquí arriba lo mandamos para acá y este lo mandamos por aquí. ¿Para qué? Para simplemente que se vea ordenado. Perfecto. Perfecto. Entonces ahora, para ver la primera salida, el primer LED, entonces vamos a escoger un color azul celeste. Que quiera azul celeste, pues que le cueste. Ah, no, nos falta todavía la mitad del circuito. Puentear las tierras de nuestros integrados. Eh, nos vamos con la primera salida, que es las válvulas de rocío, ¿sí? Y comenzamos, entonces vamos a puentearla. Entonces, ¿qué es? Es directamente ese. Entonces, miren lo que tengo que hacer. Ese es el sensor de temperatura de humedad y directamente lo conecto a la salida. ¿Sí? Directamente, yo no tengo que hacer absolutamente nada más.
Eso fue todo lo que yo hice. Ahora vamos con el 2, con la apertura de las ventanas, que va directamente conectado ¿a dónde? Al sensor de temperatura. ¿Sí? Porque es dependiendo de la temperatura, él va a abrir o va a cerrar las ventanas. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la llenada del tanque. Entonces aquí sí vamos a necesitar una compuerta NOT, que es la 7404. Entonces vamos a negar, simplemente cojo un verde más clarito y vamos a negar. Entonces entra por la 1 y sale por la 2. Perfecto. Bien, 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 listo. Ahora vamos con la cuarta salida, que ahí se nos complica un poquito más, que sería ese, que es el primer sensor de humedad por. Entonces cogemos el primer sensor de humedad y lo vamos a multiplicar por. ¿Por qué lo multiplicamos? Lo multiplicamos por A. Momento que me enredé yo aquí solito. STA, sí. STA. Por anegada. Entonces podemos cogerlo directamente de aquí, que nos va a servir, porque esto es anegado, chan. Y nos vamos con la otra salida. Perfecto. Y listo, señores. Le damos inicio y vamos a poner todo en cero. Y vamos a ver nuestra tabla de la verdad. Esta es la manera en que esto sirve o no sirve. Vamos a ver. Entonces le damos F5 aquí. Ay, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y comparamos nuestros resultados. Entonces, cuando todas estén en cero, ¿qué es lo que tiene que estar prendida? GD. GD es nuestro tercer LED. Aquí está prendido. ¿Cuándo va a prenderse la alarma? La alarma va a prenderse cuando S, o sea, cuando la humedad esté muy baja y además no haya agua en el tanque. O sea, este está en cero, miren. Van a prender porque se va a comenzar a regar, pero va a comenzar a decir, oiga, ¿yo qué voy a regar si no hay agua? ¿Listos? Entonces viene el operario y apaga eso o le echa un balde de agua encima y listo. ¿En qué otro se prende la alarma? Cuando ese es 1, la temperatura también es 1, pero el nivel del agua es 0. O sea, ahí van a estar prendidos todos, mire, todos los LEDs de salida, mira, ahí está la salida. Cuando todos estén en 1, simplemente van a prenderse los dos primeros. Cuando todos estén en 0, se va a prender el tercero, GD. Cuando solo la temperatura esté en 1, se va a prender tanto la apertura de las ventanas, que es el segundo LED, como el tercer LED, que es la llave. Ya que lo tenemos. Entonces vemos que de un problema, pues complejo no sé, pero sí un poquito llevado a la realidad, podemos aplicar nuestros circuitos y con tal facilidad, sabiendo también álgebra de Boole. Entonces, a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, les voy a dejar un foro para que comenten algo sencillo. Yo creo que por ahí el sábado les estaré enviando las notas para que las vean. Por favor, a los que les escribí que se comunicaran conmigo, pues por favor, me escriben y ya. Eso es todo. Subo el video, subo las diapositivas y también subo el archivo que me genere esto. Ustedes pueden coger, miren, la manera de abrir los archivos que ustedes tienen es coger y llegan y le dicen, descargan el archivo, le guardamos este y lo ponemos como invernadero. Lo voy a guardar en
mi carpeta, laboratorio de electrónica y le doy guardar. Perfecto. Le doy guardar ahí, listo. Y ahora vamos a descargan el archivo este. Lo pueden tener en descargas. Y le dan al archivo. Lo abren y ya. Miren, ese es un archivo que uno de sus compañeros me envió para el previo. Lo estuve revisando. ¿Sí? Yo lo puedo aquí mover. Que una compañera me decía, no, pero profe, es que eso sale puro unos y ceros. Tranquilos que el programa sabe cómo interpretar eso. Entonces los estuve mirando todos. eh, y ya, entonces nos vemos pronto. Cualquier cosa, cualquier duda, por favor me escriben. Y ya. Chao.